En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. En este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, el Evangelio que acabamos de escuchar nos remite a un acontecimiento histórico que tuvo lugar en ese peregrinar del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Un peregrinar largo, 40 años, debido a la terquedad, tozudez de los israelitas, que por más pruebas que tenían del amor de Dios, de un Dios que les había liberado de la esclavitud, de un Dios que les había sacado con mano fuerte del poder opresivo de los egipcios, por más pruebas que tenían, dudaban constantemente de Dios. Y Jesús recuerda aquí ese pasaje que ocurre en ese trayecto en el desierto hacia la tierra prometida, donde, como tantas veces, el pueblo critica al Señor. El pueblo se queja. Si comen pan, el maná, pues porque se cansan del maná. Y entonces quieren carne. Y Dios les manda perdices, codornices. Pero también se cansarán de eso. Y criticarán al Señor porque hay menos agua de la que quieren o porque es muy duro el camino. Nunca ven lo positivo, sino que siempre echan de menos lo que tenían antaño. Las cebollas y comodidad, dice la Escritura, de la que disfrutaban en Egipto. Pero no recordaban la esclavitud, no se acordaban de los maltratos que recibían porque tenían que trabajar para otro y no eran valorados. No recordaban los momentos difíciles, sino solamente se acordaban de lo que querían acordarse, es decir, de aquello que les apetecía tener en ese momento. El Señor, que escucha las críticas de su pueblo, les envía a unas serpientes, cuenta el Éxodo. Y esas serpientes, lógicamente, muerden a los israelitas y enferman y muchos mueren. Y entonces claman a Moisés y le dicen: intercede por nosotros para que Dios se apiade de nuestra terquedad y por lo tanto nos sane de la mordedura de las serpientes. Y Yahvé le dice a Moisés que haga un estandarte con la imagen de una serpiente, que la coloque cerca del campamento y que todo aquel que fuera mordido por la serpiente, mirando al estandarte, quedaría curado. Esta acción, este acontecimiento, nos enseña 4 cosas, o nos habla de 4 pasos. 4 pasos que se reproducen en nuestra vida, aunque a veces no nos demos cuenta. Primer paso, el pecado. El pecado que cometemos cada uno de nosotros. El pecado que nos hace, en lugar de hacer las obras de Dios, buscarnos a nosotros mismos y por lo tanto hacer aquello que el Señor nos ha dicho que no es bueno. El pecado tiene una consecuencia. Esa consecuencia es el castigo que tenemos que cargar con él
porque hemos cometido un acto malo, la esclavitud. La esclavitud, que significa, por ejemplo, cuando uno está atado a sus pasiones, las que fueren. O cuando uno, por ejemplo, no perdona de corazón y guarda en su corazón rencor. Vive como un esclavo, porque en el fondo es incapaz de liberarse de ese dolor interior y eso amarga su vida. Le hace sentirse esclavizado al odio, al rencor. El pecado que has cometido, punto primero, primer paso, tiene una consecuencia, punto segundo, la esclavitud. El daño que ese mal acto, ese pecado, ocasiona en tu vida. Aunque vivimos en una sociedad donde parece que no pasa nada si haces lo contrario a lo que la ley moral, natural o revelada te indica, sí que pasa. Todo pecado conlleva unas consecuencias. El egoísmo hace que la vida familiar sea muy difícil o que la convivencia en la empresa a veces sea insoportable. Cuando yo no amo, eso tiene unas consecuencias en mi vida. Cuando yo tengo una esclavitud, como por ejemplo puede ser la de pensar solo en mí, eso tiene unas consecuencias en mi matrimonio, tiene unas consecuencias en mi relación con mis hijos, porque les afecta. El pecado que cometes siempre exige un precio, siempre. Y ese precio es la esclavitud por el mal que has hecho. Ese es el segundo punto. Tercer punto que nos enseña esto que ocurrió en el Éxodo, en el camino desde Egipto hasta la tierra prometida y que Jesús habla de él. Tercer punto, la conversión. La conversión que significa que me doy cuenta de lo que he hecho mal. Que me doy cuenta de lo que he hecho mal, bien porque me doy cuenta que no he amado a Dios, o bien porque debido al dolor que estoy sufriendo, la mordedura de la serpiente que me hace enfermar, caigo en la cuenta de que ese no es el camino que tengo que seguir. Ojalá, y en este camino cuaresmal que estamos viviendo, nos demos cuenta de nuestro pecado, no por miedo al infierno, atracción, sino porque tenemos dolor de corazón, no hemos amado a Dios, o no hemos respetado a los nuestros, o les hemos tratado de forma poco caritativa. Contrición. Cuando uno descubre su pecado, cuando uno se siente esclavizado y eso le duele, lo normal es que reconozca que se ha equivocado y por lo tanto pida perdón, se convierta. Cuarto punto, después de la conversión, el Señor nos perdona. Si has mirado a la serpiente, al estandarte que había erigido Moisés, el mordido por la serpiente quedaba curado de esa mordedura y por lo tanto del veneno que se le había transferido. Cuando nosotros miramos a Cristo después de haber pecado, cuando debido a que nos damos cuenta del pecado que hemos cometido, sentimos el dolor en nuestro corazón por el pecado que hemos cometido y sabemos las consecuencias que ello tiene, y miramos a Jesús, el Señor nos perdona. Él, desde la cruz, utiliza ese símil del estandarte que Moisés elevó. Él, desde la cruz, nos libera. Y nos libera porque ha pagado el precio contraído por nuestro pecado. Él murió para pagar nuestras deudas. Entregó su vida para que el pecado no tuviera la última palabra en la nuestra. Entregó su vida para concedernos la libertad y, por lo tanto, la salvación. 4 puntos que ojalá no los tuviéramos que recorrer, pero que la experiencia nos dice que el primero y el segundo los recorremos con mucha frecuencia. Caemos porque somos débiles, fruto de que hemos caído, al pecar nos esclavizamos, y ojalá que este tiempo de Cuaresma nos sirva también para convertirnos, para vivir el tercer punto, que me doy cuenta del daño que he hecho a Dios, que he hecho a los demás y que me he infligido a mí mismo, y que por lo tanto, como soy una persona que creo en Dios, miro al Señor y le pido ayuda. La Cuaresma tiene que ser tiempo de gracia, porque miramos al Señor y ponemos nuestra vida en sus manos. El cristiano no confía en sus fuerzas,
Nosotros no somos voluntaristas en el sentido de pensar que con nuestras solas fuerzas vamos a lograr cambiar. El cristiano es una persona que confía, que ha puesto su vida en manos del Señor, que sabe que Dios le perdona porque es rico en misericordia. Hagámoslo, por tanto. Examina tu vida, analiza tu vida, haz un buen examen de conciencia para darte cuenta de cuáles son tus caídas que te esclavizan, que te hacen sentir la mordedura del pecado, la mordedura de Satanás. Y libérate de ella mirando al Señor y pidiéndole perdón. Con razón dice el Papa Francisco que Dios no se cansa nunca de perdonarnos, que los que nos cansamos de pedir perdón y de acoger la misericordia de Dios somos nosotros. Pero ese es el camino que tenemos que seguir, el camino del perdón y, por lo tanto, de la confianza en la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la gracia. ¿Has caído? Levántate. Pídele perdón al Señor. Arrepiéntete de lo que has hecho mal y pídele que te perdone y vuelve a empezar. No hay nada peor para ti y para los que te rodean que caer en la desesperanza. Cuando bajas los brazos, entonces sí que está todo perdido, porque te alejas del Señor, dejas de hacer oración, dejas de confesarte, dejas de practicar religiosamente y entonces tu vida, tu campo, tu corazón es como un campo abandonado, donde las malas hierbas crecen de forma desenfrenada. Solo si te acercas al Señor, Él con su gracia limpia tu corazón, sana tus heridas, restituye en ti aquello que el pecado te ha quitado y te eleva, porque te ama, a la condición de hijo de Dios. Tiempo de Cuaresma es tiempo de disfrutar de la misericordia de Dios, de darnos cuenta que somos tan afortunados porque la fe no nos quita los problemas, pero sí nos sostiene y nos ayuda a vivir con esperanza, dado que sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Que el Señor, que nunca se cansa de nosotros, pueda volcar sobre nosotros su misericordia. Él quiere. El problema no es Él, el problema somos nosotros. ¿Queremos dejarle a Dios que sane y cure nuestras heridas? Aparta la soberbia, deja a un lado el orgullo, sé humilde, mira al Señor y pídele que te sane. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.